Padre, yo te doy gracias por tu amor, tu bondad, tu justicia, Señor Dios Todopoderoso. Gracias, Dios, por permitirme, Señor amado, predicar tu palabra. Gracias, Señor amado, por estar en este lugar, Señor amado, guiándonos, transformando nuestras vidas, Señor, protegiéndonos, Rey. Gracias, Dios, por todo lo bueno que tú nos das, como nos bendices en nuestra familia, en nuestro hogar, por la salud, Señor Dios Todopoderoso. Gracias por todo lo que tú das, Señor. Sana a los enfermos, Dios. Liberta a los cautivos, Señor amado. Da libertad a todo preso y todo oprimido, Padre bueno y misericordioso. Porque tuya es la gloria, tuyo el poder, tuya la honra por siempre, Señor Dios Todopoderoso. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mis amados, el tema que traigo hoy es el Salmo 14, priorizar la voluntad de Dios. ¿Qué es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es todo aquello que es bueno, que es agradable, que es perfecto. ¿Qué es la voluntad del hombre? Aquello que el hombre desea en su corazón, ¿cierto? El hombre quisiera hacer su voluntad, lo que él desea en su corazón, lo que él más anhela en su corazón. Pero muchas veces las cosas que los hombres, que como seres humanos deseamos, no nos traen bien, ¿cierto? Muchas veces personas por desear cosas extremas terminan sus vidas, ¿cierto? Por la adrenalina, por andar a toda en una moto, terminan sus vidas o terminan en una silla de ruedas. Esa es la voluntad de ellos, ese deseo de ellos fue malo, pero la diferencia con la voluntad de Dios es que es perfecta, siempre es perfecta. Y aunque una voluntad del ser humano no lo lleve a hacer algo, no lo ponga en riesgo su vida, ¿cierto? Y al parecer no sea algo malo, y uno puede decir, no, pero es bueno. Entonces, este tema es de priorizar la voluntad de Dios. Puede que no sea malo humanamente algo que queramos, pero para Dios, si no es en el tiempo adecuado, más adelante va a traer consecuencias y Dios es el único que conoce el futuro, ¿cierto? Por ejemplo, no es nada malo subir a un avión, pero hay veces que no es la voluntad de Dios que subamos a un avión, porque ese avión se va a estrellar y porque Dios no tiene ese destino para nosotros. No es lo que Dios quiere para nuestra vida. Entonces muchas veces nosotros nos aferramos y le decimos a Dios, yo quiero hacer mi voluntad, es que yo quiero. Pero es que el Dios es el único que sabe qué es lo bueno, qué es lo perfecto, qué es lo agradable. Bueno, con esto en mente vamos a leer el Salmo 14. Director de David. Dijo el insensato en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, han sido abominables. No hay hacedor de obras buenas. JHWH desde los cielos ha mirado sobre hijos de hombres para ver si hay quien entienda, quien que busque a Dios. Mis amados, entonces aquí lo primero que nos dice el Salmo es, con este Salmo podemos entender, la gente se ha corrompido, entonces esta es la voluntad del hombre. Cuando el hombre dice, yo voy a hacer mi voluntad, está sacando a Dios de su vida, no hay Dios. Entonces se han corrompido, no hay quien haga lo bueno. Esa es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es lo que lleva a hacer lo bueno. La voluntad de Dios en últimas lleva ¿a qué? A la salvación de las almas, a que el enfermo se sane. Esa es la voluntad de Dios. Y como dijo por ahí un predicador, que en ese momento no me acuerdo, que hay una enfermedad que Dios no nos va a sanar. Y es aquella con la que Él nos va a llevar, ¿cierto? De la que vamos a morir. Porque todos vamos a morir alguna vez, pero el resto, el Señor siempre sana. El Señor está para sanarnos. Entonces, la voluntad de Dios es todo aquello que es agradable, que es bueno, que es perfecto. Pero muchas veces esa voluntad de Dios, para llegar a esa voluntad perfecta de Dios, tenemos que hacer cosas que a nuestro modo de ver no tienen sentido. Por ejemplo, la voluntad de Dios era para Israel que conquistara todo Canaán, ¿cierto? Pero como les mandó a conquistar Jericó, les dijo que dieran como 7 vueltas, que dieran todos los días una vuelta y no me acuerdo si fue por una semana y el último día como 7 vueltas, la verdad no recuerdo bien, pero el resultado de que ellos obedecieran eso, mira, si uno mira eso no dice, ay, tan ilógico, ir a dar unas vueltas a una ciudad, ¿eso qué sentido tiene? Y el último día tenían que dar más vueltas y gritar, y cuando gritaron,
se desplomó el muro, la muralla, y eso es lo que impedía las murallas, porque las ciudades eran construidas con murallas, o sea, las murallas eran lugares que eran casi que infranqueables, era muy difícil que un ejército entrara a una ciudad por las mismas murallas. Por eso, ¿qué hacían en las guerras anteriormente? Sitiaban la ciudad para que ya la gente se entregara cuando ya tenían demasiada hambre, ¿cierto? Que ya se había acabado todo el alimento dentro de la ciudad, entonces se entregaban y así eran que la otra nación conquistaba una ciudad. Pero aquí el Señor no les dijo que hicieran eso como para que perdieran el alimento, esas personas perdieran el alimento, porque 7 días que ellos estuvieron dando vueltas, pues la gente no se iba a quedar sin alimento. Sin embargo, cuando el Señor les dijo, cuando ellos gritaron, cuando Israel gritó el último día, después de dar las vueltas, gritaron, las murallas se cayeron. Imagínate, esa es la voluntad de Dios, cosas indescriptibles. Cuando multiplicó los 5 panes y 2 peces, le dijo a sus discípulos, digan a la gente que se siente. Y oró por esos panes y le dijo, repártalo entre ellos. Y alcanzó para todos. Mire, son cosas sin sentido. Y eso es lo que hace Dios. Mis amados, si no estamos en la voluntad de Dios, no vamos a ver milagros en nuestra vida. Y todo en esta vida es milagro. La vida es un milagro. Que nuestra familia esté bien es un milagro. Uno piensa, no, eso es resultado de que yo estoy haciendo las cosas bien. No, mis amados. No, mis amados, todo dádiva, todo don perfecto desciende del Padre de las luces. En que no hay mudanza ni sombra de variación. O sea, todo lo bueno, si hay algo bueno en nuestra vida, ha venido de Dios. Muchas veces no es porque, es que yo entonces sí obedecí a Dios. No. Dios es tan bueno que hace salir el sol sobre buenos y malos. Muchas veces es la voluntad de Dios. Es la misericordia de Dios, la bondad de Dios. Que a pesar de que tú has hecho cosas malas, Dios te ha dado buenos hijos. Desde a pesar de que tú has hecho cosas malas, Dios te ha dado una buena esposa. Desde a pesar de que tú has hecho cosas malas, Dios te ha dado un buen empleo. Esa es la misericordia de Dios. Y eso no tiene nada que ver con que nosotros hicimos algo. Pero aquello más allá de lo que queremos conseguir totalmente, todo lo que Dios ha preparado para nuestra vida, solamente lo conseguimos si vamos en la dirección correcta, si nos rendimos a la voluntad de Dios, mis amados. Si el sol sale sobre buenos y malos, imagínate que sale sobre los buenos. Sí, este sol terrenal sale sobre buenos y malos, pero el sol celestial, que es Dios, solamente sale sobre buenos, mis amados. Entonces es mayor esto. Cuando hacemos la voluntad de Dios, va a salir el sol de justicia, que es Jesucristo en nuestra vida. Y es el resplandor, y es la salvación de nuestras vidas, y es una vida en gozo, porque la gente puede tener mucho alimento, pero no lo disfruta. Puede tener muchas cosas, pero se terminan suicidando porque no disfrutan nada. Entonces no se trata de que, he conseguido esto y entonces sí estoy con Dios. No, se sabe que uno está con Dios, incluso aunque le vaya mal. Job estaba bien con el Señor, seguía la voluntad de Dios, le agradaba a Dios. Sin embargo, Dios le envió una prueba. Y en esa prueba él tuvo hambre, en esa prueba él estuvo con la piel vuelta a nada, en esa prueba él perdió toda su familia. Y en esa prueba sus amigos empezaron a rechazarlo, a decir que él había sido pecador, que por eso le pasaban esas cosas. Y en esa prueba, aquellas personas a las que él ayudó vinieron a burlarse de él. O sea, él le ayudó a mucha gente y cuando ya él estuvo en esa situación, vinieron a burlarse de él, a gozarse de él. Y esa fue la voluntad de Dios para Job. Y esa fue la voluntad de Dios para Job. Muy dura, pero ahí Job entendió quién era su esposa, quién eran sus amigos y quién era la gente que la rodeaba. Y que todos estaban con él porque estaba bien. Pero cuando estuvo mal, ¿quién estaba con él? Solamente el Señor. Solamente el Señor. Para que Job también entendiera quién es el Señor, que siempre iba a estar con él, que nunca lo iba a dejar. Los demás solamente en las situaciones buenas, ahí están. La pregunta es, si uno está postrado en cama, de esos amigos, ¿quiénes van a venir? Si uno está sin comer, de esos amigos, ¿quiénes van a venir? Entonces, esa voluntad de Dios es Dios en nuestra vida, mis amados. Saber que lo tenemos a Él. Si lo tenemos a Él, lo tenemos todo. Mira que si morimos es ganancia, nos vamos con el Señor. Entonces la voluntad de Dios no es que pasemos bien en esta tierra, sino que lo conozcamos a Él, y experimentemos lo que Él quiere para nosotros, mis amados, que siempre va a ser bueno. Job no volvió a ser igual después de esa situación, después de haber vivido tanta tragedia.
no volvió a ser igual. Él dijo, Señor, yo te había de oídas, te había oído, pero ahora mis ojos te ven y me arrepiento. La relación que ella tuvo con Dios fue más intensa, fue mayor. Mis amados, es que es eso. No son las cosas, no son los bienes. Es el sol de justicia que es Jesucristo en nuestra vida. Y es la voluntad que Dios más que todo quiere para nosotros. Buscar a Dios. Esa es la voluntad que Dios tiene para nosotros, que busquemos a Dios. ¿Y cómo lo buscamos? Por medio de su Hijo Jesucristo. Porque nadie va al Padre sino por medio de su Hijo. Entonces somos abominables cuando no estamos en Jesucristo, mis amados. O sea, alguien no me puede decir, yo estoy en la voluntad de Dios. Nadie está en la voluntad de Dios sin Cristo. Se los digo. Es un rebelde, es un necio, es un abominable delante de Dios. Porque Dios, ¿cómo lo mira? Como esa persona es completamente. Mis amados, pero cuando estamos en Cristo, Dios nos mira, este es mi Hijo amado, estoy muy complacido con Él, porque cuando nos ve a nosotros, ve a Cristo. Todos se han desviado a una, se han contaminado. No hay hacedor de bien, ni siquiera uno. Mis amados, no hay ni un ser humano que sea perfecto. Por eso necesitamos a Dios, ni siquiera uno. Por eso Dios se tuvo que hacer hombre, mis amados. Jesús no es hombre, Jesús es Dios que se hizo hombre. Aquí lo dice muy bien el Salmo, no hay ni un solo hombre bueno. Y como no había ni un solo hombre bueno, Dios se hizo hombre. Dios envió a su Hijo en forma humana a esta tierra. No conocerán todos los obradores de maldad que devoran a mi pueblo como pan. JHWH, no han invocado, o sea, no invocan el nombre del Señor. ¿Quiénes? Aquellos que devoran a los hijos de Dios. Entonces esa es la voluntad. No buscan a Dios y entonces como no buscan a Dios, devoran a los hijos de Dios. Mis amados, hijos de Dios es cualquier ser humano. ¿En qué sentido? En que si usted está sometiendo a un inocente, ahí está sometiendo a un hijo de Dios. Por eso dice, cuando lo hiciste por mi hermano más pequeño, por mí lo hiciste. Si le diste de comer a alguien que lo necesitaba, por mí lo hiciste, dice el Señor. Entonces debemos tener eso en mente. La gente que niega a Dios no es solamente la que dice no creo en Dios. Mis amados, es también aquellos que ven a alguien con necesidad y no le ayudan. Van y antes le dicen, ay, pero ¿por qué estás así? Ah, eso te pasó por esto y por aquello. ¿De qué sirve yo ir a criticar a alguien porque hizo una cosa mala si en ese momento está padeciendo hambre? Debo ayudarle, debo socorrerle. Pero bueno, se puede poner a hacer alguna actividad que no lo ponga en riesgo en algo para que se gane algo de comer. Si estamos viendo sobre todo que es una persona irresponsable, perezosa, porque Dios dice que el que no trabaja, que tampoco coma. Pero si es alguien que es trabajador, pero le ha ido mal por X o Y motivo, pues debemos ayudarle sin estarle acusando, sin estarlos burlando de él. Entonces Dios quiere que el desvalido le tendamos la mano. Entonces el Señor dice, no han invocado mi nombre aquellos que devoran a mi pueblo como si fueran pan. Imagínense, alimentarnos de la carne del desvalido. Es muy triste, mis amados. No estamos para alimentarnos de la carne del desvalido, para ver al otro cómo cayó y para tirarle tierra sucia, para echarle más basura. Estamos es para tender la mano, mis amados. Esa es la voluntad de Dios. El amor es la voluntad de Dios en nuestra vida. Pasa es que no es un amor como lo mira el mundo, es un amor entregado, un amor que pone primero a Dios. Es un amor santo, un amor puro. No es un amor, mis amados, no hay amor entre dos varones, no hay amor carnal entre dos varones, ¿cierto? No hay ese tipo de amor porque para Dios no creó eso, ni entre dos mujeres. Un amor erótico en ese no es amor. ¿Cierto? No es ese tipo de amor que Dios envió. Dios envió que se unieran varón y hembra. Y en eso hay amor. Siempre y cuando no pongan el sexo de primero, sino que pongan a la persona, la identidad. Porque no solamente porque sea hombre y mujer ya se aman, no. Porque la fornicación no es amor. Lo que es amor es el matrimonio entre el varón y la hembra, donde hay un respeto. Eso es el verdadero amor. Y un noviazgo con compromiso, donde hay respeto, donde hay amor por Dios. De resto, lo demás, mis amados, son deseos, son pasiones y eso no es amor. Eso es un eros que destruye, que devora, que daña, que hoy te quieren y mañana te insultan. Como alguien que te ama al otro día va a hablar mal de ti. Entonces, ¿por qué no te amaba realmente? Allí se espantan con espanto, pues Dios con la generación justa. Entonces aquí lo que nos quiere decir que se van a espantar.
porque Dios está con la generación justa. Decir que ¿quién defiende al inocente? El Señor, mis amados. Usted no le tiende la mano a esa persona, pero Dios le tiende la mano. Y usted va a ser espantado, porque Dios no quiere que seamos así, no quiere que seamos indolentes, sino que ayudemos al otro. Consejo del pobre os burlaréis, pero JHWH es su refugio. Esos malvados se burlan del pobre. ¿Cuándo saldrá la salvación de Sión? Y la salvación de Sión ya salió. La salvación de Sión salió el día que nació Jesucristo de María. Por eso nació el Salvador. De Sión salió. Pero Sión hace referencia a ¿qué? A Jerusalén. Entonces la verdadera salvación nació realmente cuando Cristo murió en la cruz. Porque Sión es Jerusalén y el Señor nació fue en Belén. ¿Cierto? Entonces realmente ¿cuándo vino la salvación? ¿Cuándo salió la salvación de Sión? Cuando el Señor murió en una cruz. Y en ese momento fue que Dios restauró a Israel. Entonces estamos hablando, el Señor había dicho, no hay quien haga lo bueno, no hay ni uno solo. Pero aquí cuando dice restauró, ya no podemos decir no hay quien haga lo bueno, no hay ni uno solo. Por eso se llama hoy la voluntad de Dios. Dios quiere que hagamos su voluntad, que es buena, agradable y perfecta. Es decir, Dios sí nos llama que nos unamos en Cristo y por medio de Cristo hagamos obras buenas. Suerte de su pueblo, se regocijará Jacob, se alegrará Israel. Entonces mire que esto será de gran gozo, será una buena suerte, o sea, será algo, vamos a mirar la palabra suerte. Acá dice cautividad, presos. Entonces de su pueblo se regocijarán. Entonces los cautivos se van a regocijar, por supuesto, si vino la salvación, ¿cómo no se van a regocijar? Y se alegrará Israel. Mis amados, cuando uno predica el verdadero evangelio, el que está cautivo no debe por qué ponerse triste si son buenas nuevas. Es para decirle al drogadicto, serás librado de la droga. Para decirle al ladrón, serás librado de ese espíritu de robar, ¿cierto? Para decirle al asesino, serás librado de ese espíritu de asesinato. Serás librado de todo eso que te ata, de todo eso que tú mismo a lo que tú te has entregado. Serás librado de eso. Entonces, mis amados, la voluntad de Dios, según este Salmo 14, es la salvación de las almas. Es la salvación de las almas, pero esa salvación está inmersa también en amar. Porque dice muy bien Santiago, ¿tú cómo le dices a tu hermano, ve y come y aliméntate? No, dale de comer. O sea, es lo que yo entiendo cuando él dice eso. O sea, ¿de qué le va a servir? Ve, hermano, come y bebe, si no tiene con qué comer y con qué beber. Debemos darle alimento a las personas. Debemos, así como damos lo espiritual, dar lo material. Porque todo el que dice que da lo espiritual y no es capaz de sacar una monedita, mis hermanos y mis amados, lo espiritual es mayor. O sea, menos cuesta, pregúntele a un maleante cuánto le cuesta sacar un billete y dárselo a alguien. No le cuesta mucho, porque él tiene dinero de sobra. La verdad que no le cuesta mucho. Y muchas veces ellos son muy dadivosos con el dinero, muy amplios. ¿Cierto? Pero la pregunta es, si nosotros que amamos a Dios y que realmente amamos las almas, somos tan tacaños para darle algo a alguien que lo necesita. Debemos de ser tan apegados, dejar de ser tan apegados al dinero. Y no podemos poner de excusas al Señor, yo oro por usted. Poner de excusas al Señor y cuando no hay amor. El Señor bien criticaba, mire, ellos devoran las casas de las viudas y con excusa hacen largas oraciones. O sea, iban y hacían largas oraciones, eran para quitarle todas las viudas, para dejarlas sin nada. O sea, qué tristeza, qué dolor, que alguien use la predicación para manipular al otro y para quitarle lo poquito que tiene. Y no para ir a darle. Por eso la palabra dice, más bienaventurado dar que recibir. Que somos muy bienaventurados si damos, mis amados, no si recibimos. Recibir es muy fácil, extender la mano, pero dar requiere sacrificio, requiere entrega, requiere amor. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su único hijo. Entonces, la voluntad de Dios es que demos y que dejemos de estar pidiendo. Demos. Porque estamos mirando quién nos va a dar. Busquemos es cómo vamos a dar. ¿A quién le vamos a dar? Y por supuesto, necesitamos también, no podemos ser orgullosos. Yo necesito mucho. Yo siempre he pedido mucho que encontrar personas que yo pueda escuchar sus predicaciones y que me restauren.
y que me levanten y que me ayuden. Y gracias al Señor he encontrado. Desde que tengo ese deseo en mi corazón y que sé que la palabra no es suficiente, leer la Biblia solamente no es suficiente, sino que yo necesito la comunión con mi hermano, necesito la palabra de mi hermano también. Esa comunión que él tiene en lo secreto con Dios, que me comparta a mí esa comunión, de lo que Dios le dio. Es compartir. Y yo le comparto también de lo que Dios me ha dado. Entonces, es en compartir, es dar, pero también no ser orgulloso y saber que necesitamos, sobre todo en lo espiritual. Miren lo material, uno quiere que todo el mundo le dé. Pero en lo espiritual, no, yo solita sé, yo solita puedo leer la Biblia y la entiendo. No, claro que sí, por el Espíritu Santo, pero es que eso no es suficiente. Necesitamos también palabra de un hermano que nos hable de parte de Dios. Necesitamos las dos cosas. Y Dios nos lo envía si nosotros tenemos una actitud correcta, una actitud que Dios quiere comunión, amor. ¿Para qué es el amor? Para que haya comunión. Si no hay amor, no hay comunión. Si en un matrimonio no hay amor, no hay intimidad. Y comunión, en la forma carnal, la manera de comunión en lo material, la mayor comunión es el sexo, en lo material. Ahora, en lo espiritual, ¿cuál es la mayor comunión? Compartir la palabra. Esa es la mayor comunión. Compartir palabra. Por eso el Señor dice, las palabras que yo les he dado son espíritu y son vida. Compartir palabra hablada. Esa es la mayor comunión que tenemos con los hermanos. Conversar con ellos. Hablar con ellos. Escucharlos y que ellos nos escuchen. Y escucharlos con un corazón lleno de amor. No con un corazón de crítica. Este no sabe. Este no entiende. Bueno, si de pronto esa persona de pronto no es la persona correcta, pues buscamos otro hermano con el cual podamos compartir. Pero necesitamos, por eso dice, andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. El Señor no nos invita a que tenemos que tener comunión entre todos y que, mejor dicho, todos así. No, pero sí respetar al hermano, cada hermano en Cristo y saber que es hijo de Dios y respetarlo y no menospreciarlo y no decir, él no va a decir nada bueno. No, sí puede decir algo bueno aunque haya nacido apenas hace un segundo. Porque es hijo de Dios. Si tiene algo bueno, es no despreciar a un hijo de Dios. Pero en cuanto a afinidad, obvio, hay gente con que nosotros vamos por el mismo camino, tenemos el mismo llamado, tenemos algo y nos entendemos mejor. Entonces, andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Es claro que no, aún en lo espiritual. Porque si a Dios a uno lo mandó para Nínive y a otro lo mandó para Babilonia, pues ¿cómo van a estar unidos? ¿Cómo van a caminar juntos? Es que no pueden ponerse de acuerdo porque la voluntad de Dios para ellos es diferente. Pero eso no implica que entonces yo voy a atacar a mi hermano porque se fue para Nínive cuando Dios me dijo que me fuera a Babilonia, ¿cierto? Porque Dios mandó a un profeta, a Jeremías creo que es, lo mandó para Babilonia, o a Ezequiel, lo mandó para Babilonia, pero a Jonás lo mandó para Nínive. Pero ambos están haciendo la voluntad de Dios. Debemos entender eso. La voluntad de Dios para unos es una cosa, para otros es otra. Pero la voluntad que es perfecta, que es única, es Jesucristo. No es la voluntad para unos es Jesucristo y la voluntad para otros es otra persona. No hay otro nombre, no hay otro camino. Solamente Cristo. Y ya cuando uno está en Cristo, la gracia de Cristo sí es diversa, ¿cierto? A unos les da para esto, a otros les da para esto, a otros les da para que hagan esto. A cada uno les reparte según como el Señor quiere. Entonces no podemos despreciar al hermano y atacarlo porque no tiene la misma visión que nosotros. Debemos entenderlo, debemos respetarlo. No podemos decir, es que como a mí me dijo el Señor que así es, entonces así es para todos. No es así. Porque Dios a cada uno le marca un camino que Él considera perfecto. Y a otro le marcó otro que también es perfecto y que tiene un propósito en Dios. Que aunque nosotros no entendamos, tiene un propósito. Siempre y cuando no vaya en contra de la palabra. Siempre y cuando no vaya en contra de lo que no le agrada a Dios. O sea, si es algo que no va en contra de la palabra, yo no puedo ir a criticar a mi hermano. Yo sí le tengo que criticar a mi hermano si él deja a su esposa y se va con una prostituta. Tengo que decir, esa no es la voluntad de Dios, mi amado. Lo siento, pero no. No es la voluntad de Dios por ningún lado. ¿Usted cómo va a dejar su esposa? El Señor dice en su palabra, no desprecies la mujer de tu juventud. No se puede ir en contra, nunca la voluntad de Dios va a ir en contra de la palabra de Dios. Eso sí lo tenemos que tener claro. Entonces, si algo no está escrito en la palabra de Dios, ¿yo por qué le voy a imponer a mi hermano y le voy a decir, mi hermano, es que vea, para orar tiene que orar de esta manera? Cuando Dios le dijo a él que orar así.
ore así, hermano. Si a usted le parece que tiene que orar duro y fuerte, hágalo. Si es lo que usted siente en su corazón. Porque no hay nada peor que hacer algo sin fe. Si usted está haciendo lo que usted no cree, eso es pecado delante de Dios. Si usted hace lo que cree, aunque no lo haga perfecto, Dios dice, lo está haciendo con fe. Y eso es lo que importa. Aunque no sea perfecto. Porque lo que hace que sean perfectas las cosas es la fe en Dios. Entonces, el que come algo para Dios y lo hace por fe, a Dios le agrada. Y el que deja de comer algo y lo hace por Dios, a Dios también le agrada. Siempre y cuando lo haga por Dios, no por la religión, no porque alguien se lo impuso, ¿cierto? Entonces, cuando es porque es por Dios, lo hago yo solita y no se lo impongo absolutamente a nadie. Lo hago para mí misma y no el otro no lo tiene que hacer porque yo lo estoy haciendo. Pero las cosas que están escritas en la Biblia, todas las tradiciones que nos dejó Pablo para nosotros los gentiles, hay que hacerlas, mi amado. Es que son leyes, son normas, son decretos que Dios dejó. Es como todos los decretos, yo soy colombiana y todas las cosas que como colombianos tenemos que hacer. Yo a los 18 años tuve que ir a sacar mi cédula, es una obligación. Si no, no pierdo muchos derechos. No puedo ir al banco, pues es muy difícil para muchas cosas. Entonces, unos derechos implican deberes también, así mismo con Dios. O sea, nosotros tenemos que alinearnos a las leyes de Dios. Y nosotros como gentiles, al igual que los judíos, tenemos unas leyes. Las de los judíos son diferentes a las de nosotros, pero independientemente que sean diferentes, debemos cumplirlas. La ley que es para todos es el amor, mis amados. Judíos y gentiles debemos amarnos y debemos amar a los demás, aunque nos odien. Y amarlos, mis amados, es decirle, eso no es bueno, eso te va a llevar a la muerte. Por favor, huye de ahí, escapa de ahí. Por favor, no le hagas caso a Satanás. Rechaza lo que él te quiere llevar al infierno. Pero Jesucristo vino para traer salvación. Aférrate al Hijo de Dios. Mis amados, esta es la palabra de Dios. Espero en Dios que sea de gran bendición para ustedes y para mí. Y que sigamos, prioricemos la voluntad de Dios sobre la de nosotros. Entonces, más que mirar cuáles son mis anhelos, cuáles son las expectativas que yo quiero, es mirar cuál es la voluntad de Dios y priorizar esa voluntad. Si un deseo mío va en contra de algún mandato de Dios, yo no tengo que crecer en una empresa pisoteando a otro, porque esa no es la voluntad de Dios. Dios quiere que crezca levantando al otro, ayudando al otro, socorriendo al otro. A Dios no le agrada eso, esa actitud de maldad, esa actitud de rivalidad. No, Dios quiere que seamos hermanos. Por eso Él es nuestro Padre. Bueno, Padre, yo te doy gracias por esta palabra, Señor Dios Todopoderoso. Bendícenos, enséñanos a priorizar tu voluntad por encima de la nuestra, Señor Dios Todopoderoso. Y para priorizar esa voluntad tenemos que conocer tu palabra, rendirnos a ella y estar en comunión contigo. Concédenos, Dios, a cada uno de nosotros unirnos a ti en amor, Señor amado, y conocer tu voluntad que es buena, agradable y perfecta. Gracias, Padre, por tu gran amor. En Cristo Jesús te he orado, Papá bueno. Amén. Feliz día.